Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Donald Trump se muestra fuerte tras fallo de la Cámara Baja de Representantes. Tras anunciarse la audiencia pública contra el presidente Donald Trump, el presidente planteó que leerá la transcripción de la llamada, porque según dice Trump, la gente tiene que escucharla. En aquella transcripción de la llamada, Donald Trump deja en claro que Estados Unidos hace mucho por Ucrania, que Ucrania no ha correspondido, en donde le pide a Zelensky que investigue a Joe Biden y al hijo del ex vicepresidente, Hunter, y dice que pondrá a Zelensky en contacto con Rudy Giuliani y el secretario de Justicia, Bill Barr. Se dice que la transcripción es una réplica exacta de la conversación, que ha resultado ser falsa, según testigos que declararon bajo juramento frente a las comisiones pertinentes. Además, Donald Trump ha señalado repetidamente como evidencia de que su llamada con Zelensky fue perfecta. Según la líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, la Cámara votará para poder establecer un proceso formal para audiencias públicas en la investigación sobre si el presidente usó su puesto para poder presionar a Ucrania con el fin de salir favorecido políticamente. Hasta el momento, la estrategia de los republicanos ha sido calificar el proceso de ilegítimo e inconstitucional. Ahora, en el futuro de Donald Trump, es posible que la investigación se extienda hasta el 2020, justo antes de las elecciones presidenciales. Un Capitolio en calma, y ahora que quedaron definidas las reglas del proceso de juicio político en la Cámara de Representantes. Un desafiante presidente insiste que su conversación telefónica del 25 de julio con su homólogo de Ucrania fue perfecta y tiene un nuevo plan. En algún momento me voy a sentar, a lo mejor con una conversación informal frente a la chimenea en vivo por televisión, y leeré la transcripción de la llamada, porque la gente tiene que oírla. Cuando usted la lee, es una llamada correcta, dijo Trump al periódico conservador The Washington Examiner. Pero para los demócratas, las declaraciones de funcionarios que tuvieron relación con la llamada son prueba del abuso del poder del presidente para beneficiarse políticamente, por encima de los intereses del país. Por lo que, mientras se programan las audiencias públicas bajo las nuevas reglas, la próxima semana se esperan más declaraciones a puerta cerrada de estos funcionarios. Entre ellos, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien aseguró que no llegará al Capitolio sin un citatorio formal. Y aún así, no está claro si aceptará declarar. Eso mientras la Casa Blanca intenta organizar una estrategia y los republicanos buscan una línea de defensa efectiva para el presidente. Y es que el más reciente sondeo de ABC Washington Post muestra que los estadounidenses están divididos respecto a la posibilidad de que Trump sea enjuiciado y destituido, parecido con otras encuestas que sugieren que se mantiene el nivel de apoyo de la opinión pública al proceso que se adelanta en la Cámara. La mayoría de los encuestados cree que el manejo de Trump de Ucrania fue erróneo y que fue inapropiado haber involucrado a su abogado personal, Rudy Giuliani, aunque las respuestas se mantienen en líneas partidistas. De hecho, Trump logró una importante victoria con el rechazo en bloque de parte de los republicanos a la resolución que aprobó la Cámara de Representantes este jueves. Y por lo menos, vía Twitter, el presidente cree que el juicio político no va a descarrilar su reelección. Trump anunció que, después de cumplir su segundo mandato, Nueva York ya no será su estado de residencia. En septiembre cambió oficialmente la dirección de su residencia de Nueva York a Palm Beach, Florida. Desafortunadamente, pese al hecho de que yo pago millones de dólares en impuestos locales a la ciudad y al estado cada año, los líderes políticos de la ciudad y el estado me han tratado muy mal. Durante su presidencia, Trump ha visitado su club de Mar-a-Lago 99 veces, mientras que solo 20 la Torre Trump de Nueva York. El gobernador de Nueva York le respondió que su estado no lo quiere porque ni siquiera paga impuestos. El alcalde de Nueva York dijo que lo lamentaba por los residentes de la Florida. Y candidatos presidenciales de la oposición como Elizabeth Warren acusaron a Trump de corrupción por querer evadir impuestos bajo una nueva ley en Nueva York. Donald Trump afirma que el juicio político en su contra beneficiará su reelección. Donald Trump pasa a la segunda fase en su vida política para una posible destitución de su cargo. Impulsado por una nueva estrategia, por un fuerte apoyo republicano, Donald Trump llevará un mitin en Mississippi por su lucha frontal contra el proceso legislativo que puede terminar en su destitución. El acto del presidente republicano que busca la reelección
elección en el 2020 será el primero desde que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, votara abrumadoramente por formalizar la investigación de juicio político al mandatario. La clave de Donald Trump es si se puede mantener el apoyo de los republicanos, razón por la cual en las próximas semanas mantendrá un ritmo constante de mítines. Además, cambió su dirección fiscal de Nueva York a Florida, donde se encuentran el mayor número de votantes republicanos. Pero mientras los demócratas avanzan en su arremetida, Donald Trump afirma que su estrategia electoral basada en la lealtad partidaria y niega rotundamente que su presión a Ucrania sea ilegal. Además, Donald Trump cree que tiene cautivo el apoyo de los senadores republicanos gracias al respaldo de su poderosa base de votantes, aclarando Donald Trump que el proceso de juicio político ha energizado su base como nunca antes había visto. Esta es una ocasión solemne. Nadie, y es que dudo que alguien en este lugar o alguien que ustedes conozcan venga al Congreso, juramente, y venga al Congreso a enjuiciar al presidente de Estados Unidos, a menos de que sus acciones amenacen nuestro respeto por el juramento en nuestro cargo. Fue un voto casi del todo por líneas partidistas. Aunque los republicanos en bloque apoyaron al presidente, 2 demócratas votaron con los republicanos en contra de la resolución. Hoy, el país acaba de ser testigo del único voto bipartidista en el Pleno que fue en contra. La pregunta a la presidenta de la Cámara es la misma pregunta que le hice a ella en una carta sobre el proceso injusto que tuvimos. Los republicanos se quejaron de que la mayoría demócrata comenzara el proceso hace varias semanas sin convocar primero una votación. Por eso, dicen, ese voto no era lo que buscaban. Yo soy abogado. En un juicio primero uno va a agarrar los datos para ver si hay realmente suficiente evidencia para tener un juicio. Ya después de tener suficiente evidencia, que ya entonces ellos dicen que lo tienen, entonces empieza el proceso más formal de un juicio. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso el proceso ha seguido como debe de ser. Y no nomás eso, esta vez hay más protecciones que habían antes. Y de esta forma la mayoría demócrata aprobó, entre otros, hacer público el proceso de juicio político contra el presidente, después de semanas de escuchar a varios de los involucrados en los eventos relacionados con la llamada del 25 de julio, en la que Trump habría presionado a su homólogo ucraniano para que investigue al ex vicepresidente Joe Biden, potencial contrincante político en las elecciones del próximo año. No, nosotros queremos que se haga pública porque yo creo que es necesario que el pueblo americano tenga todos los hechos enfrente de ellos para que ellos entiendan lo que nosotros hemos visto con el testimonio de varias personas que han estado viniendo, confirmando que tenemos un presidente en este momento que ha abusado de su poder. La Casa Blanca respondió airada en contra del voto, al igual que el presidente en su cuenta de Twitter, con el mismo tono con el que se refirió a la investigación sobre Rusia, describiéndolo como la cacería de brujas más grande en la historia del país. La farsa del juicio político está lastimando nuestra bolsa de valores. A los vagos demócratas no les importa. Nosotros estamos continuando con reformas migratorio por trabajadores de fincas y ya por Dreamers. En fin, nadie dice demócratas no va a hacer legislación. Aunque será la opinión pública la que determine a quién favorecerá el proceso el próximo año electoral. El plan inicial para terminar el proceso para finales de noviembre cambia ahora. La idea será tener varias audiencias públicas en las próximas semanas y que el voto para enjuiciar al presidente suceda hacia la Navidad. Pero todo puede cambiar a medida que avanza el proceso. Imágenes de cuando transcurría el voto, que les decimos ya pasó por 232. Ambos partidos mantuvieron la disciplina. Demócratas, solo con 2 excepciones, votaron para aprobar las reglas del juicio político contra el presidente Trump. Ningún republicano pasó al lado demócrata. Voto final, 232 demócratas, 196 republicanos. Entre los 232 de la mayoría hay un independiente, Justin Amash, quien hasta hace poco era legislador republicano. La Casa Blanca emitió un comunicado sobre el procedimiento, lo envió Stephanie Grisham, es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y dice: el presidente no ha cometido ningún acto impropio y los demócratas lo saben. Sigue Grisham: Nancy Pelosi y los demócratas tienen una obsesión desmedida con este juicio político ilegítimo, con procedimientos que no lastiman al presidente, sino a los estadounidenses. Insiste la Casa Blanca en que el procedimiento es ilegítimo, que no les concedieron los derechos que tienen, pero pongamos esto en contexto. Y esto no tiene que ver con línea partidista, no tiene que ver con si se es demócrata o republicano. La Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso es el que adelanta los juicios políticos. Establece que la Cámara y el Senado establecen ellos sus propias reglas. Establece
En el caso de Nixon, en el caso de Clinton, se habla de esos dos procesos de juicio político. Hubo una investigación previa, esa investigación previa le entregó a los investigadores de la Cámara un contenido que usaron para adelantar el proceso. Aquí la investigación la han adelantado bajo el formato que se usa en los jurados investigadores en Estados Unidos, que es a puerta cerrada, para con esa información determinar si se presentan o no cargos. Ese es el argumento que presentan constitucionalistas. Hasta ahora los demócratas acuden a las reglas que les dejaron los republicanos, que en 2015 las cambiaron y son las que están en este momento.